¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió en el inframundo, en el mismísimo corazón del infierno, en el instante exacto en que Jesús dio su último aliento en la cruz? La Biblia nos cuenta la historia de su sacrificio en la tierra, pero hay un capítulo fascinante, un descenso épico que a menudo se pasa por alto. Hoy vamos a explorar el relato del descenso de Cristo a los infiernos, un evento que sacudió los cimientos de la oscuridad y cambió el destino de innumerables almas para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de poder, redención y la victoria definitiva de la luz sobre las tinieblas. Cuando Jesús exhaló su último suspiro en el Gólgota, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos y la oscuridad cubrió el mediodía. Pero el impacto de su muerte no se limitó a nuestro mundo. En las profundidades del Seol, el lugar de los muertos, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Imagina ese momento, una vibración profunda, un temblor que no era físico, sino espiritual, recorrió cada rincón del abismo. No fue un sonido, sino una sensación, una onda de pura energía divina que penetró las murallas impenetrables del reino de las sombras. Para las almas justas que habían esperado durante siglos, como Abraham, Isaac, Jacob y Juan el Bautista, ese temblor fue el heraldo de una promesa cumplida. Durante incontables años habían vivido en un estado de espera, anhelando la redención prometida. De repente, en medio de la penumbra, escucharon un susurro. No era una voz que pudieran oír con los oídos, sino una verdad que resonaba directamente en sus espíritus. Era una promesa de liberación, un eco de esperanza que nunca antes había logrado penetrar tan profundamente en ese lugar de espera. La esperanza, que parecía un recuerdo lejano, se encendió de nuevo, más brillante que nunca. Pero para los habitantes oscuros del infierno, los demonios y las fuerzas del mal, esa misma vibración fue motivo de pánico y confusión. Se estremecieron, no de frío, sino de un terror primordial. Sintieron una presencia, un poder celestial de una magnitud que nunca habían experimentado. Se miraban unos a otros con ojos llenos de pavor, preguntándose qué fuerza podía causar tal perturbación en su dominio. El aire, normalmente denso con desesperación y sufrimiento, ahora estaba cargado con una energía pura y sagrada que los quemaba desde adentro. Su señor, Satanás, que creía haber obtenido la victoria definitiva con la muerte de Cristo en la cruz, comenzó a darse cuenta de su terrible error de cálculo. Había subestimado el plan divino. Y entonces sucedió. En el corazón mismo del infierno, donde la oscuridad era más absoluta, una luz comenzó a brillar. No era una luz gradual, sino una explosión cegadora de gloria divina. En el centro de esa luz apareció una figura, el mismísimo Jesús. No el Jesús ensangrentado y humillado de la cruz, sino el Cristo glorificado, el Rey de Reyes, revestido de poder y majestad. Su presencia era tan abrumadora, su luz tan intensa, que para los demonios era un tormento insoportable. La luz no solo iluminaba, sino que purificaba, quemando la maldad y la corrupción como el fuego consume la paja. El entorno, antes un paisaje de desesperación y tormento, comenzó a transformarse bajo su fulgor. Jesús no vino como un conquistador furioso, sino como un libertador compasivo. Su mirada se posó primero en las almas justas que habían esperado fielmente. Se acercó a Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, y les extendió su mano. Les habló con palabras de consuelo y amor, anunciándoles que el tiempo de espera había terminado. Uno por uno, llamó a los profetas y patriarcas, a todos aquellos que habían vivido por fe, y los reunió a su alrededor. La alegría en sus rostros, después de siglos de espera, era indescriptible.
Las lágrimas de anhelo se convirtieron en lágrimas de gozo, pero su misión no había terminado. Jesús se volvió entonces hacia los guardianes de las tinieblas, los príncipes demoníacos que gobernaban ese reino de pesadilla. Desafió a Satanás, el acusador, quien se había jactado de su aparente victoria. Ante la presencia radiante de Cristo, toda la arrogancia del diablo se desvaneció. Él y sus legiones temblaron, no solo de miedo, sino de la certeza de su derrota. El poder que habían ejercido sobre la muerte y el pecado se rompió en ese instante. Jesús, con autoridad divina, les arrebató las llaves del Hades y de la muerte, demostrando que Él era el único con poder sobre la vida y la muerte. La batalla no fue con espadas, sino con la autoridad de su palabra y la pureza de su ser. Con su victoria asegurada y las almas justas liberadas, Jesús se dirigió hacia las grandes puertas del infierno, las mismas puertas que se decía que nadie podía traspasar para salir. Pero Él no las abrió, las destrozó. Con un acto de poder soberano, las rompió desde sus cimientos, simbolizando que la muerte ya no tenía la última palabra. El camino al paraíso, cerrado desde la caída de Adán, estaba ahora abierto para todos los que creyeran en él. Antes de partir, Jesús dejó una marca imborrable en el corazón del dominio de Satanás. No fue una marca física, sino un sello espiritual de su victoria. Selló las profundidades del abismo, limitando el poder de los demonios y estableciendo un límite a su influencia. Las puertas rotas ardieron con un fuego sagrado, no un fuego de destrucción, sino un fuego que proclamaba la soberanía de Dios. El infierno, que alguna vez se consideró una fortaleza impenetrable, ahora llevaba la cicatriz de la visita del Salvador, un recordatorio eterno de su derrota. Los demonios quedaron atrás, atrapados en su propio reino de oscuridad, pero ahora despojados de su máximo poder. Ya no podían reclamar a las almas de los justos. Su poder sobre la muerte había sido quebrantado. El aguijón de la muerte había sido removido. La victoria de Jesús no fue solo para las almas que lo esperaban en el Seol, sino para toda la humanidad. Su descenso al infierno no fue una derrota, sino el clímax de su triunfo sobre el pecado y la muerte. La historia del descenso de Cristo es un poderoso recordatorio de que no hay lugar tan oscuro que su luz no pueda alcanzar. Es una declaración de que su poder es mayor que cualquier fuerza del mal y que su amor es capaz de romper cualquier cadena. Cuando resucitó al tercer día, no solo salió de la tumba, sino que trajo consigo a los cautivos, inaugurando una nueva era de esperanza y redención para todos. Su victoria en el infierno fue la garantía de nuestra propia victoria sobre la muerte. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a las profundidades, para descubrir uno de los eventos más poderosos y menos contados de la historia. La victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno es el corazón de nuestra fe. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir explorando las verdades profundas de la fe, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura espiritual.